Ya. Entonces, de la asesoría 9 habíamos visto todo lo que era diencéfalo, que bueno, había sido un tema larguito. Vimos todo diencéfalo, que comprendía diencéfalo como tal, con sus núcleos y demás. Eh, perdón, tálamo, quería decir tálamo, diencéfalo que comprendía tálamo e hipotálamo. Ok, entonces ya hemos completado eso la semana pasada. Vamos a hacer ahora lo que sería el sistema límbico. Ok, sistema límbico, recuerden, les había mencionado varias veces que todo lo que sea sistema límbico, que sea parte del sistema límbico, va a tener que ver con las emociones, por lo cual es muy importante para el día a día. Entonces, sí se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien. Estoy compartiendo pantalla, si pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve y se escucha bien también y toda la diapositiva. Gracias. Ya. Entonces vamos a ver primero las partes del sistema límbico, ¿no? El sistema límbico va a tener distintas partes a través de los hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, etc. En los hemisferios cerebrales vamos a tener estructuras corticales como el lóbulo límbico y el hipocampo. Estructuras subcorticales como la amígdala y el prosencéfalo basal. En el diencéfalo vamos a tener al hipotálamo y al tálamo. ¿Ok? Es por esto que cuando vimos hipotálamo, vimos también que una de las funciones que tenía era memoria, porque está comprendido dentro del sistema límbico. ¿Ok? Luego tenemos al mesencéfalo, ¿ok? El mesencéfalo, que lo vamos a ver en un ratito con sus partes, donde vamos a tener acá incluido dentro del sistema límbico a la sustancia gris periacueductal, al núcleo tegmental dorsal, al núcleo intertegmental ventral y al interpeduncular. Ok, es importante que se sepan estas ya que les pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál no corresponde al sistema límbico? O marque la incorrecta o marque la correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que se sepan cada una de estas partecitas. ¿Ok? Además, es importante saber que cada una de estas estructuras van a actuar de manera independiente, pero van a interactuar entre ellas a través de distintos fascículos. Lo que ya habíamos visto cuando hemos visto tálamo, por ejemplo, que había conexiones recíprocas entre el cíngulo, por ejemplo, y algunos núcleos del tálamo, ¿no? Igual con el hipotálamo. Ya. Vamos a ver entonces las áreas límbicas mesencefálicas. Ya se había mencionado núcleo interpeduncular, ventral del tegmento, núcleo dorsal del tegmento y la sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Estas van a estar relacionadas con el sistema límbico, especialmente con el hipotálamo, con el cual van a tener conexiones y van a dar eferencias para el desencadenamiento de las emociones. ¿Ok? Se van a conectar además con la formación reticular y los centros vegetativos del tronco cerebral y de la médula espinal. ¿Sí? Entonces recuerden acá como mesencéfalo, sustancia gris periacueductal, núcleo dorsal del tegmento, núcleo ventral del tegmento y núcleo interpeduncular. Ok. Vamos a ver entonces centros límbicos. Como centros límbicos vamos a tener al lóbulo límbico como tal. Ok, en este lóbulo límbico vamos a tener que estar alrededor del cuerpo calloso. Sí, alrededor del cuerpo calloso teníamos al lóbulo límbico que se mencionó en la primera clase, cuando vimos morfología externa del cerebro. Entonces, este cíngulo va a tener una parte anterior y una parte posterior. La que está más influenciada en las emociones va a ser la parte límbica del cíngulo anterior. Ok, va a tener que ver con las emociones y con el placer. Además, vamos a tener giro parihipocampal. Ok, recuerden que después del cíngulo seguía, había un istmo, ¿sí? Y después del istmo había el giro parihipocampal. Entonces, este giro parihipocampal también va a estar dentro de los centros límbicos, ¿ok? El cual los dos tercios anteriores va a formar la región entorrinal.
De la región entorrinal viene la información de toda la corteza cerebral y penetra a nivel del hipocampo, ¿ok? A través de las fibras perforantes. Esto de fibras perforantes también lo he visto en pregunta de examen, ¿ok? Fibras perforantes, hipocampo, ¿ok? Bueno, luego tenemos a la región septal, que la podemos ver por acá, ¿ok? La región septal, en las cuales tenemos dos giros, al giro subcalloso y al giro paraterminal, ¿ok? El subcalloso y el paraterminal. Luego, bueno, el istmo, que ya se los había mencionado, el istmo que va a comunicar el cíngulo con el giro paripocampal. ¿Sí? Entonces tenemos en total región septal, cíngulo, al istmo, que va a continuarse con el giro paripocampal. ¿Ok? Todo eso serían nuestros centros límbicos. Ahora es importante destacar también que este ganchito que va a estar acá va a ser el uncus, ¿ok? El uncus, el ganchito, que lo vamos a ver también en otra imagen. Bueno, tenemos áreas de asociación paralímbica, donde tenemos al lóbulo límbico más las áreas de asociación paralímbicas que corresponden a la corteza prefrontal ventromedial y al polo temporal. ¿Ok? Corteza prefrontal ventromedial con el polo temporal. Y acá se muestra también el uncus. ¿Sí? Entonces, recuerden, todo el lóbulo límbico mencionado allá con sus partes, ¿ok? El cíngulo, el istmo, el giro parahipocampal, todo el cíngulo, el lóbulo límbico más el polo temporal y la corteza prefrontal ventromedial corresponden a las áreas de asociación paralímbica, ¿ok? Seguimos con la formación parahipocampal. Esta se va a encontrar en la profundidad del giro parahipocampal. ¿Ok? Por delante del hipocampo vamos a tener además a la amígdala, que es una estructura cortical formada por tres capas celulares, donde tenemos la arquicorteza, que a diferencia de la neocorteza de los hemisferios cerebrales, bueno, que son seis capas, solo va a tener tres, ¿no? Esta es una diferencia netamente teórica, ¿ok? Luego vamos a tener que el hipocampo se puede dividir en cuerno de Amón uno, 2 y 3. Tiene tres partecitas este cuerpo de Amón. ¿Ok? Este es el hipocampo, tiene tres partecitas con el cuerpo de Amón 1, 2 y 3. Vamos a ver que toda la información y conocimientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos y sentimos, va a ingresar al hipocampo a través de las fibras perforantes que les había comentado. ¿Ok? Entra, mire acá, del fascículo del cíngulo, ¿ok? De nuestro lóbulo límbico, va a la región entorrinal. Esta región entorrinal va a procesar la información. La información va a través de estas fibras perforantes, específicamente, bueno, de las fibras perforantes al hipocampo, ¿no? Específicamente va a ir al giro dentado. De este giro dentado va al cuerno Anón número 3, perdón, y de este se va al 1, ¿ok? De acá se va a dar un circuito entorrinal hipocámpico entorrinal, ¿ok? Es un circuito que lo podemos ver acá, ¿ok? Que va a ir de esta forma para procesar la información y, o reforzarla, mejor dicho, ¿ok? Ya que lo podemos ver acá, pueden existir una serie de circuitos, algunos que salen del subículo y que requieren un reforzamiento, ¿ok? Requieren un reforzamiento y luego va a volver a ingresar, ¿ok? Para formar bien la memoria, ¿ok? Entonces, de este circuito, después de este reforzamiento, va de nuevo al subículo, ¿ok? Puede volver a entrar para un nuevo reforzamiento a la región entorrinal para volver a entrar al circuito, ¿ok? Son dos vías. Puede ir directamente desde el cuerpo Anón 1 hasta el fornix o puede ir al subículo para volver a entrar al circuito y que se dé este reforzamiento, ¿sí? Entonces, desde el cuerpo Anón 1, dos vías,
subículo para reforzar o fornix directamente. ¿Ok? Funciones, bueno, va a ser una única vía y funciones tenemos a la memoria explícita o declarativa, memoria de orientación espacial, atención y alerta ante un estímulo nuevo. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Chicas. Todo claro. Todo Gracias. claro. Gracias, chicas. Seguimos entonces con la amígdala. ¿Ok? Acá vamos a ver lo que les había mencionado el uncus. ¿Ok? Recuerden que este giro parihipocampal tiene una... ay, perdón. Ya, acá. Teníamos al giro parihipocampal, ¿no? Acá venía el cíngulo, istmo, giro parihipocampal. Este giro parihipocampal tiene un ganchito, tiene un abultamiento que corresponde al uncus. ¿Ok? En este uncus vamos a encontrar a la amígdala. ¿Ok? En el interior del gancho o uncus se encuentra la amígdala. Esto también es pregunta de examen. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la amígdala? En el uncus. ¿O qué relación tiene con distintas estructuras que les pueden mencionar, ¿no? Con un lóbulo temporal, parietal, occipital, giro parihipocampal, uncus, etcétera, uncus, ¿ok? Vamos a encontrar en la amígdala tres grupos nucleares, ¿ok? Tenemos al grupo nuclear basolateral o lateral, ¿ok? Grupo nuclear basolateral o lateral que se va a encargar específicamente de las emociones. Emociones. Tenemos al grupo nuclear corticomedial, que se va a encargar de la olfacción, ¿ok? Olfacción. Y tenemos al grupo nuclear central, que se encarga de la vía vegetativa. Entonces tenemos que la amígdala es una estructura fundamental para la emoción, es el enlace entre la neocorteza y el hipotálamo, es el centro integrador entre la percepción que acompaña la emoción y las conductas, sean motoras o vegetativas, ¿ok? Las va a expresar. Además, como habíamos comentado, está dentro del circuito de papés, entonces participa en la memoria, específicamente de rostros y otorga a la expresión facial su valor emocional. ¿Ok? Llámese alegría, confianza, tristeza, miedo. ¿Ok? Va a servir para la expresión facial. ¿Ok? Expresión facial. Participa en el control además de motivaciones básicas como el impulso del hambre o actividad sexual. Sirve también para el aprendizaje asociativo, ya que va a establecer un vínculo para la persona entre un estímulo y el significado en términos de recompensa o de aversión. ¿Ok? Aprendizaje asociativo. Me gusta esto, no me gusta esto. ¿Ok? En términos de recompensa o aversión. Parece estar implicado además en la atención, preferentemente a acontecimientos visuales. Esto aún no está comprobado, ¿ok? Parece estar. Y lo más importante acá es que la amígdala nos va a avisar del peligro y del riesgo. Hay un capítulo muy característico por el cual yo siempre me acuerdo de esta función. Hay un capítulo de Los Padrinos Mágicos, aunque les parezca tonto, donde a Timmy le quitan los sentimientos, le quitan todo, ¿no? Es como que los Padrinos Mágicos le abren una cajita donde meten todo y hay una parte específicamente que dice amígdala y entra también a esa cajita. Y se va a salvar a no me acuerdo quién, o sea, se va a salvar a una chica y se tira de un abismo porque no tiene miedo, no siente nada. Y es eso, porque le quitan la amígdala en ese capítulo y no siente miedo, no tiene esa sensación de peligro ni de riesgo. Es un ejemplo un poco soso, pero sirve para acordarte de algunas cosas, ¿no? Entonces, función de la amígdala, ¿ok? Nos avisa del peligro y del riesgo. Además, importante que se sepan cada una de estas funciones, ¿no? Del vaso lateral, emociones, central vegetativa, nuclear, corticomedial, olfacción. Ya. Seguimos. Vamos a tener además al prosencéfalo basal. ¿Ok? Este prosencéfalo basal va a estar relacionado con la comisura blanca anterior. ¿Ok? Con la comisura blanca anterior.
relacionada también con la parte ventral del estriado y del pálido. Va a estar relacionado con el núcleo accumbens. ¿Ok? Yo les había mencionado que el accumbens es el centro del placer, que se relaciona mucho a la drogadicción. ¿Ok? Entonces, si te dicen ya que el proceso cefalobasal está relacionado con el accumbens, que es el centro de la recompensa, tienes que saber que algo tiene que ver con la drogadicción, sí o sí, en esta parte. ¿Ok? Tenemos también el núcleo basal de Meiner, núcleos septales, y estos finalmente entran en la parte interna, bueno, están en la parte interna del giro para terminar. ¿Ok? Los vamos a ver acá con cada una de sus funciones. ¿Ok? Tenemos a la accumbens, como les había dicho, es el sistema de placer, de la recompensa, ¿ok? Que se va a tener que ver con la drogadicción, ¿ok? Recompensa, drogadicción, ya que eh, esto, bueno, no solo es drogas recreativas, sino también con fármacos, ¿ok? Con fármacos, lo van a ver después ya en farmacología. Pero si una droga te estimula, ¿no? Tú obviamente te vas a sentir bien, qué sé yo, y vas a querer de nuevo sentir esa sensación, ¿no? Entonces, este sistema de recompensas se estimula, se estimula, se estimula, y te vuelves adicto. Entonces, núcleo cumbens, recompensa, drogadicción, ¿ok? El núcleo basal de Meiner va a tener que ver con el sistema colinérgico, que bueno, en un ratito vamos a ver todos los neurotransmisores, y los núcleos septales tienen que ver con el sistema de placer también, ¿ok? Sistema de placer. Acá tenemos también el sistema colinérgico que tiene función cognitiva, ¿ok? Recuerden que cognición tiene que ver con todo lo que es aprendizaje, ¿ok? Cognición, aprendizaje. Luego vamos a tener las conexiones intralímbicas, ¿ok? Dentro del mismo sistema límbico tenemos distintas conexiones que se van a realizar a través de fascículos. ¿Ok? A través de fascículos que los vamos a ver en un momento cuando veamos todo el circuito de Papez. ¿Ok? Algunos fascículos contienen axones que conducen la información preferentemente en una determinada dirección, pero mayormente son circuitos de ida y vuelta, ¿ok? Son aferencias y eferencias, ¿ok? Es un circuito de ida y vuelta mayormente, pero también, como dice acá, algunos preferentemente son aferencias o son eferencias. Esto en realidad es muy teórico. ¿Ok? Y todos contienen fibras que conducen impulsos, como les decía, bidireccionalmente. ¿Ok? Recuerden, aferencias y eferencias, ya que es un circuito que tiene que estar interconectado. ¿Ok? La información tiene que circular, por así decirlo, ¿no? De ambos lados. Contribuye a la formación de circuitos reverberantes. ¿Ok? Conexiones extralímbicas, bueno, igual, aferencias y eferencias. Vamos a ver aferencias con la neocorteza, con el tálamo, con la formación reticular, con la vía olfatoria, y eferencias con la neocorteza de la misma forma, la hipófisis y los núcleos vegetativos del tronco cerebral y médula espinal. ¿Ok? Vamos a ver ahora circuito de Papez. Circuito de Papez es importantísimo para la memoria. Ya. Vamos a ver que esta va a tener funciones como la conducta emocional, la memoria, el aprendizaje, la motivación, la integración de conductas homeostáticas, la conservación de la especie, es decir, lo referido a lo sexual, la alimentación, acá está, conducta sexual, la olfacción y la reacción de lucha o huida. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que este circuito de Papez tiene dos vías, por así decirlo, ¿ok? Una se va directamente al área septal, ¿ok? Esa es una. Se va directamente al área septal. Y la otra, vamos a tener que empieza, ¿no? Empieza en el hipocampo, ¿ok? Tenemos acá el hipocampo. Del hipocampo, bueno, que se encarga de formar la memoria, ¿ok?
se va a salir del trígono o fornix y se va a dirigir a dos sitios como les estaba comentando. Entonces, ¿cómo va a ir esta vía? Del hipocampo viene toda la información y llega hasta el cuerpo mamilar del hipotálamo. ¿Ok? Cuerpo mamilar. Ya hemos visto hipotálamo. ¿Recuerdan cuerpo mamilar qué grupo es? Anterior, intermedio, posterior. Chicas. Anterior. No, el mamilar es posterior. Acá está igual en la imagen. Sí, mira, acá teníamos el anterior, que recuerden que eran los ópticos, ¿ok? El preóptico, supraquiasmático, ¿sí? Porque recuerden que por acá estaba el quiasma óptico, entonces se relacionaba con eso. Entonces era anterior por acá. Luego teníamos el grupo intermedio, que son los que tenían que ver con el ventrículo. Teníamos al paraventricular, por ejemplo, ¿no? Y por último estaba en el grupo posterior, donde teníamos a los mamilares, mamilar medial, lateral, etcétera. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando del grupo posterior del hipotálamo. Seguimos entonces, a manera de recordar. Ya, entonces seguimos. Tenemos que iba la información desde el hipocampo a través del trígono fornix, ¿no? Y se iba hasta el cuerpo mamilar del hipotálamo. Entonces, de este cuerpo mamilar del hipotálamo vamos a tener al primer fascículo, ¿ok? El fascículo mamilo talámico, ¿ok? Mamilo talámico porque estamos yendo desde el cuerpo mamilar hacia el tálamo, específicamente al grupo nuclear anterior, ¿ok? Grupo nuclear anterior del tálamo. De este grupo nuclear anterior vamos a tener radiaciones tálamo corticales, ¿ok? Tálamo corticales, ya que estamos viendo la corteza de específicamente la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Entonces llegamos acá, núcleo anterior del tálamo, radiaciones, cíngulo. Desde el cíngulo vamos a tener al segundo fascículo, en este caso el fascículo del cíngulo. ¿Ok? Fascículo del cíngulo. De este fascículo del cíngulo vamos a llegar a la región entorrinal, que está por acá. ¿Ok? Llegamos a la región entorrinal. Y de esta región entorrinal vamos a tener a las fibras perforantes, ya mencionadas, ¿ok? Que van a perforar al tálamo, al hipotálamo, perdón. ¿Ok? Al hipotálamo. Y de esta forma llega la información hipotálamo. Y vuelve a dar la vuelta. ¿Ok? Así sería el circuito de Papez. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Lo repito o no. Entonces, imagino que está claro. Seguimos entonces con la formación reticular. ¿Ok? La formación reticular, que bueno, está esquematizada de esta forma, es una red polisináptica de neuronas y fibras que se va a extender desde la médula, ¿ok? Desde la médula hasta el diencéfalo. Desde médula hasta diencéfalo, atravesando, como ven acá, todo el tronco cerebral. ¿Ok? Se va a dividir en columnas, como vemos acá. Tenemos una columna mediana, la paramediana, que es paralela a la mediana, ¿ok? Paramediana, y la columna lateral. La columna lateral vamos a tener neuronas parvocelulares. Recuerden que las parvos son neuronas pequeñas, axón corto, ¿ok? Parvocelulares que tienen una función aferente, es decir, que van a recibir información. ¿Ok? Reciben información lateral. Y acá tenemos, recibe la información y la procesa. ¿Ok? Recibe información y la procesa es aferente. Recuerden que aferencia es todo lo que llega hacia un lugar.
¿ok? Si llega hacia, significa que va a estar recibiendo información, ¿ok? Y de paso la va a procesar. Luego tenemos a la paramediana, donde vamos a tener neuronas magnocelulares grandes con axón largos, y en este caso va a ser eferente, es decir, que va a enviar información. Y ya hacia dónde la manda, hacia la corteza cerebral, hacia el cerebelo y a la médula por los axones largos que les estaba comentando. ¿Ok? Recuerden, magnocelular, neuronas grandes, axón largo. Parvocelular, neuronas pequeñas con axón corto. ¿Sí? Tenemos por último a la columna mediana, ¿ok? Columna mediana, donde tenemos a los núcleos del RAFE. Núcleos del RAFE. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la función de esta formación reticular? Vamos a tener al control del músculo esquelético, control de sensaciones somáticas y viscerales, control del sistema nervioso vegetativo, sistema endocrino, influencia en relojes biológicos y el sistema activador reticular ascendente o SARA. Ya. Vamos a ver ahora a los neurotransmisores. Neurotransmisores, vamos a tener primero a la acetilcolina. La acetilcolina forma parte del sistema colinérgico que se origina específicamente en el núcleo medial septal. ¿Ok? Núcleo medial septal. Además, en el núcleo de la banda diagonal de Brodmann, ¿ok? Núcleo de la banda diagonal de Brodmann, el basal de Meiner, etc. ¿Ok? Les pueden preguntar dónde se encuentra la acetilcolina o dónde se produce la acetilcolina. Tenemos núcleo medial septal, banda diagonal de Brodmann, núcleo basal de Maynard. ¿Ok? Sí les pueden preguntar cosas de este estilo, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, esto lo he visto? Locus cerúleo, ¿ok? Sistema noradrenérgico, por ejemplo, ¿ok? Sí, recuerden como los núcleos específicos donde se encuentran los neurotransmisores. Bueno, seguimos entonces. Se va a distribuir por el neocórtex en el sistema nervioso central. Va a tener influencia sobre la atención, la memoria y su falta puede causar una disminución de la atención y olvidos. A nivel del sistema nervioso periférico, vamos a tener que se distribuye en las neuronas preganglionares del sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? Ya que, bueno, nada, perdón. Sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ok? Y a nivel de la unión neuromuscular, la distribución de la acetilcolina va a ser periférica. Ya. Seguimos con la noradrenalina, parte del sistema noradrenérgico. Vamos a tener que a nivel del sistema nervioso central se va a encontrar en el locus cerúleo. ¿Ok? En el locus cerúleo. Va a influir en el sueño, la vigilia, la atención y la conducta alimentaria. ¿Ok? Sueño, vigilia, atención y conducta alimentaria. Su disminución puede dar origen a la depresión. ¿Ok? Disminución puede causar depresión. Y a nivel del sistema nervioso periférico se distribuye a nivel de la neurona postganglionar. El postganglionar del sistema simpático estimula además la liberación de las grasas, el metabolismo corporal y el sistema inmune. Seguimos con la adrenalina y epinefrina, ¿okay? Que son neuronas adrenérgicas bulbares. Acá sí les pueden preguntar dónde se encuentra la adrenalina en las neuronas adrenérgicas pulvares, ¿ok? O en el bulbo, específicamente bulbo raquídeo, ¿ok? Estas van a influir en el sueño vigilia, en la atención y en la conducta alimentaria y su disminución también puede causar depresión, ¿ok? Igual que la noradrenalina, puede causar depresión. Ya que evidentemente si no hay adrenalina, que es el estímulo que podemos tener, ¿ok? Bueno, eso, si no tenemos adrenalina, no hay estímulo, te deprimes. ¿No? El cuerpo se deprime y hay decaimiento, etcétera, etcétera.
Luego tenemos que a nivel periférico se libera a nivel de la médula o glándula suprarrenal directamente al torrente circulatorio y forma parte del componente simpático y una parte importante del estrés. ¿Ok? De acá, quédense con que la adrenalina y epinefrina van a estar en el bulbo y su disminución puede causar depresión. ¿Ok? Depresión. Luego tenemos a la histamina. Sistema histaminérgico, vamos a tener que se encuentra en el núcleo tubero-mamilar del hipotálamo. ¿Ok? Núcleo tubero-mamilar del hipotálamo. Va a influir en el despertar, la atención, la reactividad del sistema vestibular y tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral regional. ¿Ok? A nivel periférico se encuentran células cebadas, basófilos y mastocitos. ¿Ok? Recuerden acá, basófilos, lo escribí mal acá, pero basófilos y mastocitos, la histamina está, tiene que ver con las alergias también. ¿Ok? Participa en la desgranulación en las reacciones alérgicas, bueno, que estaba, reacciones alérgicas, daño tisular, quimiotaxis de los eosinófilos. ¿Ok? Entonces acá miren, histamina, les marco núcleo tubero mamilar del hipotálamo, influenciado en las reacciones alérgicas. Eh, Eso sería lo más importante por acá. ¿Ok? A nivel gastrointestinal también vamos a encontrarlas en las células enterocromafines para funciones normales del estómago. Luego tenemos a la serotonina, que la vamos a encontrar en los núcleos del RAFE. Núcleos de RAFE que los teníamos en la formación reticular. ¿Sí? En la formación reticular, núcleos del RAFE. Recuerden esas, las localizaciones, que eso es lo que les van a preguntar. ¿Ok? Serotonina entonces se encuentra en los núcleos del RAFE. ¿Ok? Núcleos del RAFE. Tenemos que a nivel periférico se va a relacionar con el tracto gastrointestinal y con las plaquetas. Tiene función de vasoconstricción. ¿Ok? Vasoconstricción. Serotonina, vasoconstricción, núcleos del RAFE. En el tracto gastrointestinal se va a relacionar también con las células enterocromafines que sintetizan, almacenan y secretan serotonina, regulan la secreción y motilidad. ¿Ok? Regulan la secreción y la motilidad. Y bueno, es un sistema nervioso de tipo reticular, ya que, como les había comentado, va a estar en la formación reticular. Su disminución también va a tener que ver con la depresión. Se va a encargar del ánimo, de la percepción, la recompensa, la ira, agresión, apetito, memoria, sexualidad, atención y regula sueño, vigilia. Tenemos luego a la dopamina. La dopamina va a tener cuatro vías. Tenemos a la vía nigroestriatal, ¿ok? Nigro, desde la sustancia negra, estriatal al estriado, ¿ok? Nigroestriatal. Acá vamos a tener al que, bueno, que se va a encargar del control de la iniciación y el mantenimiento de los movimientos, ¿ok? Control de la iniciación y mantenimiento de los movimientos. Y como tiene que ver con todo lo que sea iniciación, mantenimiento de movimientos va a tener que ver con la enfermedad de Parkinson. Que acá tenemos estos temblores incontrolados, involuntarios del cuerpo, ¿no? Parkinson. Luego tenemos a la vía dopaminérgica tubero-infundibular, ¿okay? De la región tuberal a la región infundibular, que se encuentra en la hipófisis. Esta se va a encargar de regular la secreción de prolactina, ¿okay? De prolactina de la hipófisis. Una disminución puede dar hiperprolactinemia, ¿sí? Luego tenemos a la vía dopaminérgica mesocortical que va del área tegmental ventral al córtex frontal, que como está acá. ¿Okay? Del mesencéfalo o área tegmental ventral al córtex frontal.
Esta se encarga específicamente de la modulación de la respuesta relacionada a la motivación y emociones. ¿Ok? Motivación y emociones. Y puede desencadenar esquizofrenia. Por último, de estas cuatro tenemos a la vía dopaminérgica mesolímbica, del mesencéfalo al, eh, al limbo, perdón, al sistema límbico. ¿Ok? Específicamente el área tegmental ventral, a la amígdala y núcleo accumbens. Si tiene que ver con el núcleo accumbens, ya sabemos que tiene que ver con la recompensa, ¿no? Entonces, se va a encargar de la modulación de la respuesta de la conducta frente a estímulos de gratificación y recompensa. Y esto, como les había mencionado, va a tener que ver con la drogadicción. ¿Ok? Drogadicción. Por último, para terminar ya con los neurotransmisores, tenemos al glutamato y a GABA. Esto ya les había mencionado antes igual, que siempre que veamos glutamato va a ser excitador. ¿Ok? Siempre que veamos glutamato va a ser excitador. Y siempre que veamos GABA va a ser inhibidor. ¿Ok? Son los principales. Principal excitador, principal inhibidor. Su falta puede causar disminución de rendimiento físico-mental, ya que si no hay excitador, ¿no? Igual va a haber una depresión del cuerpo como tal. Y GABA, bueno, inhibidor, funciona a nivel de células estrelladas lisas y sirve para limitar la función de la corteza. Además, tiene funciones como el proceso de relajación y sueño. ¿Ok? Ya habíamos visto también que cuando veíamos el sistema en hipocampo, que el hipocampo tiene que ver con el sueño vigilia, hay fibras que decían, ¿no? Fibras GABAérgicas y tenía que ver con la función de sueño, ya que tiene que deprimir al sistema, tiene que deprimir al cerebro, todo el sistema neural para deprimir las funciones y que nos dé sueño también, ¿no? Entonces, con esto ya está completo la asesoría 9. ¿Tienen alguna pregunta de esto como para repetirlo, para explicarles más detenidamente? Ok. Entiendo entonces que todo está claro y pasamos a tronco del encéfalo. Todo claro. Gracias. Pasamos a tronco del encéfalo. ¿Ok? De acá igual vamos a ver la mitad del tema porque es bien largo. eh, y la siguiente lo completamos la siguiente semana junto con la otra parte de ya la asesoría 11. ¿Tienen fecha de casualidad de su final o todavía? Sí, es el 17 de noviembre. Ah, falta bastante. Yo ya voy a estar de vacaciones por esa fecha, ¿no? Ya, entonces 17 de noviembre, ya, porque me toca hacerles el repaso de final a mí, ya que Diana hizo el de parcial. Así que ya, con esa fecha ya puedo saber más o menos cómo para, para ponerlo en calendario. Ya. Entonces, asesoría 10 tronco del encéfalo. ¿Ok? De acá sí o sí les van a preguntar eh, las relaciones que pueda tener. ¿Ok? De la asesoría anterior, de la 9 es importantísimo tálamo. Sí o sí les van a preguntar algo de tálamo. Hipotálamo no es tan preguntado, pero por ahí una que otra les puede venir. Pero diencéfalo sí es recontra preguntado, ¿ok? Diencéfalo, los límites, sépanselos al revés y al derecho. Tálamo también, los núcleos, las funciones de los núcleos. ¿Qué más, qué más, qué más? No me acuerdo. Bueno, ya en el repaso lo vemos. Cerebro. Y bueno, estábamos en mesencéfalo, ¿no? Entonces, habíamos visto que teníamos cerebro, telencéfalo con los hemisferios, todo lo que vimos en morfología externa,
Luego seguía el diencéfalo como tal, que ya lo hemos visto. Y vamos a ver ahora, ya estamos bajando, vemos el mesencéfalo, ¿ok? Específicamente creo que ya está, en esta asesoría se ve todo lo que es mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia, pero siempre recomiendo que se aprenda el nombre de puente, porque las fibras están con el nombre de ponto. Entonces necesitas saber que esta protuberancia también se llama puente para que tengas la noción de a dónde va la fibra, pues, ¿no? Si no, de protuberancia y no sabes puente, de repente te pierdes. Entonces, puente, las fibras, punto, ¿ok? Punto. Y tenemos después al bulbo raquídeo. De acá, de bulbo raquídeo ya sigue la médula, ¿no? Ya de bulbo raquídeo sigue su médula y ahí queda. A ver. Mm, mm, ya. Que me gusta rayar cosas, entonces no puedo estar sin el puntero. Ya, ¿ok? Mesencéfalo, puente o protuberancia, bulbo y médula, ¿ok? Y aparte el cerebelo. De cerebelo también recontra preguntado. Empezamos con el bulbo, ¿ok? En bulbo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se va a extender desde el surco bulbo protuberancial, ¿ok? Bulbo, surco, bulbo protuberancial, ¿ok? Hasta su transición con el bulbo, transición bulbo espinal, ¿ok? Que se dice que es indefinido, ¿ok? Esta transición por acá, indefinida supuestamente, y que acá viene la médula, pero en algunos libros van a encontrar que esta transición en realidad está marcada por esta decusación piramidal. ¿Ok? Entonces, o sea, inferior, mejor dicho, inferior a la decusación piramidal se encontraría la transición bulbo-espinal. ¿Ok? Pero bueno, en la teoría dice que es indefinido, entonces se pueden quedar con eso, pero para que sepan de otras bibliografías también les comento aparte, ¿no? Inferior a la ecuación piramidal que estamos viendo acá, transición bulboespinal. ¿Ok? Depende el libro. Entonces, límites, ¿no? Surco bulbo protuberancial hasta una transición indefinida a bulbo espinal, ¿no? Ya. Tenemos estructuras, estructuras. Vamos a tener esto prominente que ven acá, que son las pirámides vulvares, ¿ok? Pirámides vulvares a ambos lados, izquierda, derecha, pirámides vulvares, por donde va a pasar la vía piramidal. ¿Ok? Vía piramidal, vía motora. Vía piramidal. Ya. Tenemos bulbos, pirámides vulvares a ambos lados. Eh, lateral, lateral a estas pirámides vulvares vamos a tener al surco preolivar. Surco preolivar ya que después le sigue la oliva, ¿no? Está antes de la oliva, mejor dicho. Y si hay un preolivar, hay un retroolivar que está detrás del oliva, ¿no? Retroolivar, detrás del oliva, ¿no? Entonces tenemos pirámide, tenemos surco preolivar, tenemos olivas y tenemos surco retroolivar. Es importante destacar también que en esta oliva vamos a encontrar al núcleo olivar inferior. ¿Ok? Núcleo olivar inferior en la oliva. Ya. Luego tenemos que este surco preolivar se continúa como surco colateral anterior del bulbo. ¿Ok? Es una continuación. Surco preolivar se continúa como surco colateral anterior del bulbo. Si hay un anterior, tiene que haber un posterior. Entonces, el surco retroolivar se va a continuar como surco colateral posterior del bulbo. ¿Ok? Esas serían las estructuras que vemos por acá. Bueno, esta decusación ya les había comentado, hay una decusación piramidal. ¿Ok? Luego vamos a tener también al surco medio anterior del bulbo, que está acá. ¿Ok? Surco medio anterior del bulbo. ¿Sí? Esas serían todas las estructuras que vemos por acá. Todo lo que son orígenes aparentes de nervios, que está acá marcado como el noveno, el décimo, el onceavo, lo vamos a ver todo junto en un ratito. Acá. ¿Ok? Entonces, eso todavía no lo voy a mencionar. Ya.
Entonces hasta ahí ya tenemos todas las estructuras. Ya. Cabe destacar además que la vía piramidal va a ser de los movimientos voluntarios. ¿Ok? Vía piramidal, recuerden, son motores, movimientos voluntarios. Tenemos a la córtico-espinal que va desde la corteza cerebral, pasa por la protuberancia, se condensa a nivel de las pirámides del bulbo y finalmente en el tercio sufre una decusación, ya que recuerden que la información motora es cruzada, ¿no? Mi cerebro izquierdo le dice a mi brazo derecho qué hacer, ¿ok? La información es cruzada. Entonces, con eso tenemos bulbo en la cara anterior. En la cara posterior vamos a tener más estructuras. A ver, una pregunta también que hicieron en el examen que a mí me tocó de final de anato fue cuántos surcos hay en la cara anterior del bulbo. Acá la respuesta sería 2, ya que, como les comenté, tenemos al surco preolivar y retroolivar, que tienen como continuación al colateral posterior y anterior respectivamente. ¿Ok? Es una continuación, no son surcos aparte. Y al surco medio anterior del bulbo no lo cuentan, ya que esto, eh, según la explicación que nos dieron cuando se hizo la queja, fue que esto ya era como parte de médula, entonces no lo contaban. Pero bueno, les dejo ahí porque fue una pregunta que me tocó en el examen. ¿Ok? Y acá también, acá de la misma forma acá son tres, ya que vamos a tener primero al surco medio posterior del bulbo, tenemos al surco paramedio, ya que está paralelo, paramedio posterior del bulbo, y por último al colateral posterior del bulbo. Entonces acá tendríamos tres surcos. ¿Ok? Tres surcos. Ya. En fin, vamos a tener entonces límites también en la cara posterior, ¿verdad? Vamos a ver que como límite superior vamos a tener a las fibras medulares o acústicas o fibras arcuato-cerebelosas. Acá, ¿no? Perdón, están acá. ¿Sí? Fibras arcuato-cerebelosas. Marcan el límite en la cara posterior del bulbo. Y hacia inferior, recuerden, no hay límite ya que es una transición bulboespinal. ¿Ok? Entonces, límite de cara posterior, estrías medulares o acústicas hasta la transición bulboespinal. ¿Ok? Vamos a tener que se forma un triángulo entre estas estrías medulares acústicas y el velo medular inferior. ¿Ok? Se forma un triangulito acá. Estrías y velo medular inferior, en este caso. Tenemos un triangulito. ¿Qué vamos a encontrar en ese triángulo? Vamos a encontrar al tubérculo acústico, donde se encuentran los núcleos cocleares, ¿ok? Tubérculo acústico, donde se encuentran los núcleos cocleares, esto es preguntado. El ala blanca externa, ¿ok? Ala blanca externa, donde se encuentran los núcleos vestibulares. El ala blanca interna, donde se va a encontrar el núcleo del hipogloso, ¿ok? Ala blanca interna, núcleo del hipogloso. Ala gris o cineria, donde se va a encontrar el núcleo del vago. Núcleo del vago. ¿Ok? Estos apréndanselos. ¿Ok? Les pueden preguntar dónde se encuentra el núcleo del hipogloso. Ala blanca interna. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos el triangulito. Tenemos que el velo medular inferior forma el triángulo inferior del cuarto ventrículo. ¿Ok? Todo esto sería cuarto ventrículo. En el centro tendremos al orbex o agujero de Magendie para la circulación del líquido cefalorraquídeo entre el cuarto ventrículo y las cisternas de la base. ¿Ok? A manera de teoría. Con eso terminamos triangulito. Luego tenemos, ya, los surcos, ya les mencioné, vamos a ver los tubérculos.
Empezamos con el tubérculo delgado. El tubérculo delgado va a contener al núcleo de Golgi. El tubérculo delgado contiene el núcleo de Golgi y se corresponde con el haz delgado o gracilis. ¿Ok? Tubérculo delgado, haz delgado o gracilis contiene núcleo de Golgi. ¿Para qué me sirve esto? El haz delgado o gracilis contiene fibras propioceptivas conscientes que vienen desde las piernas. ¿Ok? Desde las piernas. Después de haber sido enviado de la neurona número 1 a nivel del ganglio posterior de la médula espinal, que bueno, ya vamos a ver médula. Lo más importante acá, haz delgado, piernas. ¿Ok? Haz delgado, piernas. Bueno, el tubérculo delgado, núcleo de Golgi, corresponde a la neurona número 2 de esta vía propioceptiva consciente. Esto es netamente teórico. Lo más importante acá, que el haz delgado va a corresponder con la información que viene de las piernas o miembros inferiores. Luego vamos a tener acá al núcleo cuneiforme. Perdón, al tubérculo, sí, tubérculo cuneiforme, estaba viendo esto, al tubérculo cuneiforme, donde vamos a tener específicamente al núcleo de Burdach. ¿Ok? Núcleo de Burdach, tubérculo cuneiforme. ¿Sí? Este se corresponde con el haz del mismo nombre, el haz cuneiforme. ¿Sí? Tubérculo cuneiforme, núcleo de Burdach, haz cuneiforme. Si con el gracilis teníamos la información de las piernas, acá vamos a tener la información de los miembros superiores. ¿Ok? Miembros superiores. Y el núcleo de Burdach se corresponde al la segunda neurona, segunda neurona de la vía propioceptiva consciente de los miembros superiores. ¿Ok? Por último, más lateral, tenemos al tubérculo cinerio que contiene al núcleo trigeminal espinal. ¿Ok? Núcleo trigeminal espinal, que se corresponde con la neurona número 2 de la termoalgesia de la cara. Termo de temperatura, algesia de dolor. ¿Ok? Termoalgesia de la cara. Y con eso terminamos con bulbo. De esto, ¿alguna pregunta antes de pasar? Ya. Seguimos entonces. Vamos a ver protuberancia o puente, ¿ok? Cuyos límites tenemos al surco ponto mesencefálico, ¿ok? Ponto mesencefálico como límite superior y como límite inferior al surco bulbo pontino. ¿Ok? Bulbo pontino, bulbo protuberancial, lo mismo es. ¿Ok? Entonces, superior, ponto mesencefálico, inferior, bulbo pontino. Como estructuras que vamos a tener. Vamos a tener al canal basilar, ¿ok? Canal basilar para la arteria basilar. ¿Ok? Acá, a ver, un momento. Les muestro. Pensé que tenía la imagen. Un momento. Bueno, acá más o menos. ¿Ok? Sería este surquito. Usted le hace un surco acá para la arteria basilar. ¿Ok? Para que sepan de lo que estamos hablando. ¿Ok? Canal basilar para la arteria basilar. Recuerden que acá venía después el polígono de Willis y todo eso. ¿No? Para que se orienten. Ya. Entonces teníamos canal basilar para arteria basilar. Luego vamos a tener a los rodetes protuberanciales. ¿Ok? Esto que vemos acá. Tenemos rodetes protuberanciales. ¿Ok? Donde encontramos a los núcleos propios del puente y a las fibras pontocerebelosas, ya que después todo esto se va al cerebelo. ¿Ok? Que estaría detrás.
Lateralmente, estos rodetes se van a continuar con los pedúnculos cerebelosos medios que corresponden a estas fibras pontocerebelosas del circuito neocerebeloso. Ok, acá lo podemos ver, ¿no? Tenemos a los rodetes que se continúan acá con estos pedúnculos cerebelosos medios. Ok, son la continuación. Bien. El surco también ya se mencionó. Bueno, esto como les dije, de orígenes aparentes de nervios, lo vamos a ver en un ratito, pero igual, y se lo voy mencionando, tenemos acá la más gruesa, sería la raíz sensitiva del quinto par o del trigémino, y junto con la raíz motora. ¿Ok? Raíz motora y sensitiva del trigémino se va a encontrar en la protuberancia. ¿Ok? En la protuberancia. En cara posterior, si en bulbo habíamos visto el triángulo inferior, acá vamos a ver el triángulo superior. Entonces, ¿qué tenemos en este triángulo superior? Bueno, conformado, si teníamos acá velo medular inferior, acá tenemos al velo medular superior. Además, podemos ver al pedúnculo cerebeloso superior. Hay pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande de los tres, y por último al pedúnculo cerebeloso inferior. Dentro de este triángulo vamos a encontrar primero un surco limitante. ¿Ok? Surco limitante. Luego tenemos a la eminencia teres o eminencia redonda. En esta eminencia redonda vamos a encontrar al núcleo del sexto par y a la rodilla del facial. ¿Ok? Núcleo del sexto par y rodilla del facial. Luego tenemos al surco medio posterior. ¿Ok? Surco medio posterior de la protuberancia. Y por último tenemos acá al locus cerúleo, que se había mencionado también en la asesoría previa como principal núcleo noradrenérgico. Locus cerúleo. Bueno, y seguido de la eminencia teres, el funiculus teres. Ya. Con esto pasamos a mesencéfalo. De acá, ya, de acá apréndanse, les va a servir lo de los núcleos, ¿sí? De ambos, de bulbo y de protuberancia, núcleos. Ya. Seguimos entonces con mesencéfalo. Límites tenemos superior la cintilla óptica. ¿Ok? Cintilla óptica. Recuerden que acá está el quiasma, acá sería el nervio óptico, ¿no? Más o menos. Entonces, límite superior, cintilla óptica. Límite inferior, el ya mencionado, surco punto mesencefálico. ¿Ok? Surco punto mesencefálico como límite inferior. ¿Qué vamos a encontrar en esta cara anterior del mesencéfalo? Vamos a encontrar al pedúnculo cerebral, que es este de acá, pedúnculo cerebral, que contiene las 3/5 partes de la vía piramidal. ¿Ok? 3/5 partes de la vía piramidal, pedúnculo cerebral. ¿Ok? Pedúnculo cerebral. Luego tenemos a la escotadura interpeduncular, ya que está entre ambos pedúnculos cerebrales, interpeduncular, al espacio perforado posterior. Acá vemos estos huequecillos que están acá en la escotadura, ¿ok? Espacio perforado posterior. Y bueno, el surco punto mesencefálico ya mencionado. Además, vamos a ver salir de esta escotadura interpeduncular al tercer par craneal. ¿Ok? Lo vamos a ver un ratito. Mesencéfalo, cara posterior. ¿Ok? Vamos a tener una lámina cuadrigémina. ¿Ok? Tenemos una lámina cuadrigémina o cuadrilátera. Esta va a estar constituido por los colículos superiores y colículos inferiores. ¿Ok? Esta sería nuestra lámina. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Miren, tenemos a la glándula pineal. ¿Ok? Y tenemos a los colículos superiores y colículos inferiores.
Estos van a estar divididos o separados, a su vez, por el surco cruciforme. ¿Ok? Surco cruciforme divide colículos superiores con colículos inferiores. ¿Ok? Lámina cuadrigémina. Bueno, luego tenemos a un brazo conjuntival posterior o inferior que me va a comunicar, es este que vemos acá, ¿ok? Me comunica los colículos inferiores con el cuerpo geniculado medial, ¿ok? Cuerpo geniculado medial. Si este es mi cuerpo geniculado medial y este es mi cuerpo geniculado lateral, ¿qué es esto? O esto, iguales. Le paso un final al que me responda. Tengo ahí un 2023-1, calentito. ¿No? Ya, bueno. El pulvinar. Recuerden que teníamos al tálamo, ¿no? Y los núcleos ay, perdón, sí, teníamos el pulvinar. Y yo les había comentado que del pulvinar se agarraba el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Entonces, pulvinar. Bueno, eso, seguimos. Cuerpo geniculado medial, ya. Entonces, brazo conjuntival posterior inferior se va a encargar de comunicar el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial, ¿ok? Que es el que ya les había mostrado de este lado. Tenemos al frenillo del velo medular superior, ¿ok? Frenillo, este frenillo de acá. Frenillo del velo medular superior, ¿ok? Por encima de este van a ser el cuarto nervio, ¿sí? Frenillo, encima del frenillo tenemos el cuarto nervio. Terminamos con esto. El cruciforme, ya les mencioné, colículo superior, inferior, brazo conjuntival posterior inferior, también ya les mostré, los cuerpos geniculados y lámina cuadrigémina. Terminamos entonces con mesencéfalo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que les muestre de nuevo? ¿Cómo dijiste que se llamaba esa estructura que señalaste? El pulvinar. Ya, gracias. ¿Ya? Acá. Esquematizado acá. ¿Ves? Pulvinar y acá agarradito están los geniculados. ¿Sí? Y acá mismo te lo muestro, mira. ¿Sí? Pulvinar con los cuerpos geniculados. Otra imagen. Bueno, eso. Ya. Estamos acá. Ya, seguimos. Ya. Vamos a ver ahora el origen aparente de los nervios craneales. ¿Ok? Empezamos con el tercer par craneal, que se va a encontrar, como ya se había comentado, en la fosa interpeduncular. ¿Ok? Fosa, escotadura interpeduncular del mesencéfalo. El cuarto par craneal, ¿ok? Cuarto par craneal, se va a encontrar su origen aparente a ambos lados del velo medular superior. ¿Okay? Emerge a ambos lados del velo medular superior. El quinto par craneal, que les había comentado con su función, su origen motor y sensitivo, que va a salir de la cara
medio anterolateral del puente o protuberancia. El sexto, acá, el sexto, emerge del tronco cerebral a nivel del surco bulbopontino o bulboprotuberancia. ¿Ok? Recuerden que este era el surco. Entonces de acá vamos a tener al sexto par. El séptimo, ¿ok? El séptimo sale también del surco bulbopontino, específicamente entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Recuerden que estaba la oliva, ¿ok? A ambos lados, la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. El octavo par sale del ángulo punto cerebeloso. ¿Ok? Acá, del ángulo punto cerebeloso. El noveno, que está por acá, sale del surco retroolivar. ¿Ok? Recuerden que teníamos preolivar y retroolivar. El noveno sale del retroolivar. El décimo también va a salir del retroolivar. Lo tenemos acá abajito. ¿Ok? Retroolivar. Y se va a ubicar entre el noveno y el onceavo. Bueno, luego tenemos al onceavo, que sale del surco retroolivar también. ¿Ok? Surco retroolivar. Y recuerden que les había comentado que este retroolivar se continuaba como surco colateral posterior. Entonces puedes tener, depende de la bibliografía, que sale el retroolivar o que sale el colateral posterior, ya que está más inferior, pues, ¿no? Surco colateral posterior. Y me parece que el que marca la universidad es el de acá. ¿Ok? Colateral posterior. Depende del libro. Y por último tenemos al doceavo, ¿ok? Al doceavo que está acá, que va a salir del surco preolivar. ¿Ok? De acá sale preolivar. Ya. Bueno, vamos a ver la parte interna del mesencéfalo. Esta es una pregunta muy sencilla, pero bueno, creo que me viene en examen también. Miren, acá tenemos 3 y acá específicamente ya tenemos 2. Miren, vamos a ver que el mesencéfalo en su parte interna va a tener, depende de la altura en la que estemos, perdón, de parte interna del tronco del encéfalo, no del mesencéfalo, perdón, de parte interna del tronco del encéfalo. A nivel del mesencéfalo vamos a tener 3 estructuras, ¿ok? Tenemos, tenemos pie, tenemos tegmentum y tenemos tectum, ¿ok? Ya que, bueno, acá estarían los colículos y todo eso, ¿no? Tenemos 3 estructuras, pie, tegmentum, tectum. En el resto, la protuberancia y en el bulbo, vamos a tener solamente 2 estructuras. Vamos a tener al pie y vamos a tener al tegmentum. ¿Por qué? Porque ya a esta altura tenemos cuarto ventrículo y tenemos cerebelo. Entonces ya no hay espacio, no hay lugar para para esta tercera estructura. Es algo muy sencillo, pero a veces en los exámenes siempre te ponen preguntas sencillitas y luego ya las más complicadas, ¿no? Entonces, como parte de esas preguntas sencillas es cuántas estructuras hay en la parte interna del mesencéfalo. Ya, son 3. ¿Ok? Y el resto son 2. ¿Sí? Sencillo. Hasta acá, chicas. Todo bien. Todo claro. Ya. Entonces, después bueno, ya vimos las 3 estructuras, ya vimos mesencéfalo, bulbo, no, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, pasamos a médula. ¿Ok? Entonces, en la médula vamos a tener una distribución de los núcleos. ¿Ok? Vamos a ver eso ahora. Entonces, primero, como regla general, les había comentado que todo lo que sea posterior va a ser sensitivo, ya que es la primera información que llega, ¿no? El ejemplo clásico es, me pincho el dedo, para que yo saque el dedo, o sea, ya me pincho. Entonces, para que yo ejerza la función de sacar el dedo, lo primero que tengo que hacer es sentir el dolor, ¿no? Entonces, la primera información que va a llegar, la aferencia, va a ser
sensitiva, ¿no? Y esta aferencia va a llegar a la médula específicamente posterior. Y para que salga, ¿no? Para que yo saque el dedo, tengo que sentir, ya sentí el estímulo, se procesa la información y tengo que ejercer la función de sacar el dedo, ¿no? Entonces, esta información viene y se va a través de una eferencia por la médula espinal anterior. Entonces, aferencia, eferencia. ¿Ok? Como regla general para todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a tener primero a un componente aferente visceral general. ¿Ok? Aferente visceral general, que se va a encargar de la sensibilidad de las vísceras. Luego tenemos al aferente somático general, ¿ok? Aferente somático general, que se encarga de la sensibilidad de las estructuras correspondientes a la piel, músculos y huesos. La primera neurona de las vías aferentes va a estar localizada en el ganglio de la raíz posterior, como les había mencionado, y van a ingresar por las raíces espinales. ¿Ok? Recuerden, aferencia entra por posterior y son sensitivas. ¿Ok? Con que se sepan eso les va a ayudar bastante. Las eferencias, vamos a tener eferencia somática general, ¿ok? Eferente somático general y al eferente visceral general. El eferente somático general se encarga de la musculatura estriada voluntaria y la eferente visceral general se encarga de la parte vegetativa como el movimiento peristáltico del gástrico, ¿ok? Movimiento del peristaltismo, parte vegetativa. Ya, ¿sí? Recuerden todo lo que es anterior, motor, lo posterior, sensitivo. Este es en médula, ¿ok? En el tronco cerebral vamos a tener al eferente visceral especial, ¿ok? Eferente visceral especial, que se encarga de la musculatura estriada de la cara. Y al aferente visceral especial, que se va a encargar del gusto, ¿ok? El gusto. Y el aferente somático especial, que se encarga de la audición y del equilibrio. Vamos a ver ahora cada uno de estos, ¿ok? Eferente somático general, ya saben, eferente motor. Entonces acá vamos a tener a la musculatura del ojo, la lengua, ¿ok? Musculatura del ojo de la lengua, eferente somático general. Tendremos entonces al núcleo motor ocular común, ¿ok? Motor ocular común, el cual partirá desde los colículos superiores para inervar al recto superior, inferior e interno, el oblicuo menor y el elevador del párpado superior. ¿Ok? Acá recuerden que este núcleo motor ocular común va a tener relación con los colículos superiores. Eso lo suelen preguntar. ¿Ok? Porque recuerden que estamos en anatomía, entonces lo que más preguntas son eso, las relaciones anatómicas de cada estructura. ¿Ok? Entonces, núcleo ocular común o oculomotor, también llamado tercer par craneal, tiene relación con el colículo superior. ¿Ok? ¿Y qué estructuras va a inervar? ¿Qué músculos va a inervar? También eso es importantísimo que recuerden. ¿Ok? Ya que eso les va a servir para medicina 1, para neuro, etcétera, etcétera. Inerva recto superior, inferior, interno, oblicuo menor y elevador del párpado superior. ¿Ok? Luego tenemos al núcleo del patético o cuarto par craneal. Este se encuentra a la altura de los colículos inferiores. ¿Sí? A la altura de los colículos inferiores, cuarto par craneal. Ya. Este va a inervar específicamente al músculo oblicuo mayor. ¿Ok? Músculo oblicuo mayor. Por último, en cuanto a la vista, tenemos al núcleo del motor ocular externo o sexto par craneal. ¿Ok? Motor ocular externo, sexto par craneal,
que se encuentra en este caso a nivel de la protuberancia. Se encuentra en protuberancia. Y va a inervar al recto externo. Inerva recto externo. Ya después vamos a dar la importancia clínica de esto también. Por último, como eferente somático general, tenemos al núcleo del hipogloso. Hipogloso o doceavo par craneal que se va a encontrar a nivel del bulbo. ¿Okay? A nivel del bulbo y va a inervar a los músculos de la lengua, evidentemente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la importancia que tiene esto. Habíamos dicho que específicamente el recto externo va a estar inervado por el núcleo del motor ocular externo. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Se hace de, ¿no? Sigue, o sea, el médico evalúa, ¿no? Le dice al paciente, sigue por favor el lapicero o lo que tengas en el momento. Entonces, vas haciendo que el paciente mueva los ojos siguiendo el lapicero y lo haces de esta forma, ¿no? Primero externo, haces que mire hacia un ángulo superior, hacia un ángulo interno, evalúas también su vista interna y de igual forma ángulo inferior y ángulo externo, ¿no? Si el paciente no puede mover el ojo hacia afuera, por así decirlo, es porque su recto externo no está funcionando adecuadamente. Y si no funciona adecuadamente solo el recto externo, es porque está afectado el núcleo del motor ocular externo. ¿Se entiende esa parte? Esa es la importancia clínica que se le da, ¿ok? Ya que esto lo van a evaluar luego cuando entren a medicina 1, cuando vayan al hospital, con su linternita o con su lapicero, van a evaluar esto, ¿ok? Y ahí van a evaluar, y ahí se van a acordar de esto, ¿ok? De que cada núcleo, cada nervio inerva específicamente ciertos músculos. Y si se afecta o si la vista no va para cierto lado es porque está afectándose esa estructura, ya sea por compresión o por X motivos que ya lo verán después. ¿Ok? Entonces eso, ¿ok? Sirve para evaluar eso. Si acá el paciente no puede ver hacia afuera, como les decía, ¿no? No puede ver hacia afuera, o acá también, es porque está afectado el ocular motor externo, el recto lateral. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte? Porfa, me confirman que es importante. Sí, no, lo repito, porfa. Sí, todo claro. Gracias. Ya. ¿Ok? Esa es la importancia clínica que se le da. Tenemos luego estos ejemplos que les ponen, los vamos a ver. Ya. Cuando hay una diplopía vertical, ¿ok? Que tú le pones al paciente la mano para que, digamos, o sea, dices, ¿no? ¿Cuántos dedos veo? Tengo acá. Y evalúas cómo ve el paciente. Si el paciente ve de esta forma, hay una diplopía vertical, ve doble verticalmente, valga la redundancia, es porque está afectado el oblicuo y se estaría afectando el cuarto par. ¿Ok? Cuarto par. Si hay una diplopía horizontal, de esta forma, que en vez de ver dos dedos, ve cuatro, acá se está afectando el recto externo y el recto interno. ¿Ok? Recto externo y recto interno, en este ejemplo. La visión doble, ¿ok? Diplopía, visión doble. Tenemos entonces el caso clínico número 1. Vemos que en esta figura A, el paciente está mirando de frente, pero hay una desviación del ojo, ¿verdad? Hay un poquito de desviación del ojo. Si le pedimos a este paciente que dirija su mirada hacia la izquierda, ¿ok? Hacia la izquierda, el recto externo izquierdo y el recto interno derecho son los que están funcionando, ¿ok? Ya que, a ver, miramos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, acá lo que te quieren decir es que funciona acá recto externo y recto interno, ¿verdad? Porque estás viendo para allá, estás viendo hacia la izquierda. Te funciona recto externo izquierdo y recto interno derecho, ¿no?
Hasta ahí. Si pedimos que mire hacia el lado derecho, que es el ejemplo que les decía, vamos a ver que si un recto interno izquierdo ingresa, es decir, que está actuando, ya que acá estás viendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, este funciona, ya que acá el paciente, como se ve acá, está viendo hacia la derecha. Pero el recto externo derecho no. Que esto es lo que les comentaba, que el paciente no puede ver hacia afuera, por así decirlo, no ve hacia la derecha. Entonces acá el que está afectado es el recto externo, derecho específicamente, con el nervio, el motor ocular externo. ¿Ok? Ese es el caso clínico. Ya. Ya, este también es importante, estos son los ojos de muñeca, ¿ok? Es una paciente con su mirada primaria, tiene una diplopía vertical que se acomoda cuando la paciente voltea la cabeza, ¿ok? O sea, la paciente ve de esta forma y para tratar de ver bien lo que hace es inclinar la cabeza hacia un lado, ¿ok? Cuando la paciente voltea la cabeza hacia un lado, y bueno, se acomoda cuando la paciente voltea la cabeza hacia un lado y empeora cuando lo voltea hacia el otro lado. ¿Ok? Sirve para evaluar eh, esa, esa desviación que tiene. ¿Ok? En la figura izquierda podemos apreciar una desviación oblicua que corresponde a una alteración del cuarto nervio izquierdo. Esto no, ya, acá. Pasamos entonces al eferente visceral especial. Acá vamos a tener a los músculos de la masticación, al facial, al de la laringe, faringe, laringe y paladar. Esta musculatura se va a originar de arcos faringeos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener acá de importancia? Tenemos, sí, estaba, bueno, tenemos al núcleo motor del trigémino, específicamente el B3, que es el mandibular. ¿Ok? Entonces, este núcleo motor del trigémino se va a encontrar a nivel de la protuberancia e inerva la musculatura de la masticación. Ok, ya que tenemos al mandibular. Mandibular se va a encargar de la masticación. Luego tenemos al facial. Recuerden que el facial es el nervio que inerva de manera motora la cara, ¿verdad? En este caso va a proceder de la protuberancia e inerva la musculatura de la gesticulación. ¿Sí? Inerva musculatura de la gesticulación. Por último, el núcleo ambiguo, el décimo par craneal, se va a localizar en el núcleo raquídeo. ¿Ok? Núcleo raquídeo, lo vemos por acá. ¿Sí? Y va a inervar la musculatura del paladar y la faringolaringe. ¿Ok? Del paladar y la faringolaringe. Esto lo vamos a pasar. Tenemos que el núcleo ambiguo, como lo vemos acá, se extiende desde el bulbo y puede llegar hasta la médula. ¿Ok? Entonces, tenemos que este núcleo tiene una raíz craneal y una raíz espinal. ¿Ok? Perdón, sí. Ya, raíz craneal y raíz espinal. ¿Ok? La raíz craneal que se va a corresponder con el bulbo, y acá por esto también les comentaba, esta es la decusación, es una representación de la decusación piramidal o decusación motora. Entonces, debajo de esta decusación, acá ya cuenta como médula, ¿verdad? Entonces tenemos ya esta raíz espinal del nervio accesorio, mejor dicho, ¿ok? Del nervio accesorio, por eso acá está como interrogación. Entonces, el nervio accesorio. Específicamente se va a encontrar en la columna celular lateral del asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Porque acá les pueden preguntar, ¿el accesorio de dónde proviene o dónde se encuentra? Entonces, se puede encontrar tanto en raíz craneal como, o sea, en bulbo, mejor dicho, en bulbo, o se encuentra específicamente en columna celular lateral del asta anterior de la médula espinal. ¿Por qué anterior? Porque estamos hablando de diferente, entonces estamos hablando de funciones motoras.
Entonces se tiene que encontrar sí o sí en el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Ya, hasta acá. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ya. En el signo de Bell vamos a ver una parálisis del séptimo par craneal, específicamente izquierdo. ¿Ok? Que lo vemos acá. Eso lo van a ver también en clínica. ¿Ok? Cuando la paciente tiene deprimido una comisura labial. ¿Sí? Miren. Y también, si se dan cuenta, se le borra el pliegue. Lo que son detallitos que tienen que ir viendo. Miren, acá está su pliegue, bien marcado. Y acá el que tiene parálisis ya no tiene el pliegue. Ok, no hay pliegue, y aparte que como les había mencionado acá, ya la comisura labial está hacia abajo. Ok, esos son signos de Bell. Se puede observar a la paciente con una visión natural. Primero, hay una deformación de la hemicara izquierda. Cuando se le pide que cierre los ojos, se le ve la esclerótica, se le ve esto blanco, al pedirle que cierre los ojos. Y esto también sería signo de Bell. Todo esto, ¿ok? Signo de Bell. Además, se le pide a la paciente que haga un globito en el lado izquierdo y que contraiga la musculatura facial en el lado derecho. Veremos que hay una parálisis completa del séptimo izquierdo, ya que no puede realizar esta función. ¿Ok? Sí, entonces signo de Bell, parálisis facial, séptimo par izquierdo. Vemos la esclerótica en la paciente cuando se le pide que cierre los ojos. Vamos a ver ahora al noveno y al décimo. Para, eh, para evaluar al noveno y al décimo par craneal, debemos de evaluar la sensibilidad a nivel de la parte posterior del velo del paladar. ¿Ok? Como se está haciendo acá. Parte posterior del velo del paladar, evaluamos noveno y décimo par, específicamente en la úvula. Normalmente, cuando se estimula esta parte hay una sensación de náuseas. Por eso que cuando hay personas que quieren vomitar se meten los dedos. Y acá específicamente se estimula esta sensación. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación clínica, por así decirlo. Se debe entonces elevar el velo de paladar y la úvula, y con respecto a esta última también tendrá que estar posicionada de manera central. Que la úvula debe estar central. Cuando hay una alteración del noveno, décimo o de ambos, el hemivelo correspondiente no se levanta. Este es el fenómeno de Bernet, que lo vemos acá. ¿Ok? Vemos que uno se levanta y que el otro no se está levantando. Entonces, el que no se levanta es el que está afectado, en este caso es el derecho, ¿no? El décimo derecho, ya que el lado derecho es el que no se está levantando. ¿Ok? Y acá estamos. En este caso, corresponde al décimo par craneal derecho. Además, para seguir evaluando, se le pide al paciente que hable y las dos cuerdas vocales deben unirse uniformemente. Cuando existe una parálisis del décimo par de un lado, se puede contraer solamente uno y esto va a llevar a una desviación de las cuerdas hacia el lado sano. Entonces, cuando es unilateral, vamos a escuchar, mejor dicho, una voz bitonal. Cuando es bilateral en aducción, vamos a ver disfonía y disnea. ¿Ok? La disnea es la falta de aire. Disfonía y disnea. Cuando las cuerdas vocales no pueden separarse. Y cuando es bilateral en aducción, vamos a tener también afonía en el caso que la paciente no va a poder hablar. ¿Ok? Afonía es que no hay fonación, el paciente no puede hablar. Un momento.
Ya. Ahí hasta acá. Ya. Seguimos entonces. Vamos a ver eferente visceral general. ¿Ok? En el eferente visceral general vamos a tener al parasimpático craneal. ¿Ok? Específicamente al núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra a nivel de mesencéfalo. ¿Ok? A la altura de los colículos superiores también. ¿Ok? Núcleo de Edinger-Westphal a la altura de los colículos superiores. Al costado del núcleo del tercer par craneal. ¿Sí? Recuerden que el tercer par craneal estaba al lado de los colículos superiores. ¿Ok? Colículos superiores. Entonces, este núcleo de Edinger-Westphal corresponde a la primera neurona del parasimpático. ¿Okay? Primera neurona del parasimpático, núcleo de Edinger-Westphal. Esta se va a conectar con su segunda neurona del ganglio ciliar, que se encuentra a nivel retroocular. ¿Okay? A nivel retroocular. Y corresponde a la musculatura del esfínter pupilar y ciliar. ¿Okay? Esfínter pupilar y ciliar, el cual nos permite tener una visión cercana. Recuerden que todo lo que vaya a ser visceral va a ser automático también. ¿Ok? Entonces por eso es que se influencia lo que es el sistema autónomo, en este caso el parasimpático. ¿Sí? Para que tengan ahí una pequeña noción. Luego tenemos al núcleo salivar superior. Este núcleo salivar superior se va a encontrar en la protuberancia, que corresponde a la neurona número 1. Su neurona número 2 va a ser en el ganglio pterigopalatino. ¿Ok? Ganglio pterigopalatino para el séptimo bis o séptimo par craneal también. Se va a encargar, salivar, se va a encargar de inervar a la glándula lagrimal y a la mucosa de la nariz. ¿Ok? Mucosa de la nariz, glándula lagrimal. Además del núcleo salivar superior, llega la segunda neurona a nivel del ganglio submaxilar para inervar glándulas submaxilares como tal. ¿Ok? Si hay un superior, tiene que haber inferior. Entonces tenemos al núcleo salival inferior. ¿Ok? Núcleo salival inferior que se encuentra a nivel de la protuberancia inferior para dirigirse hacia el ganglio óptico. ¿Ok? Al ganglio óptico, que corresponde al noveno par craneal y va a inervar la parótida. Esta pregunta también la he visto en exámenes pasados sobre el ganglio óptico, que el ganglio óptico se va a encargar siempre de la parótida para que recuerden. ¿Okay? Eso lo he visto en el examen. Ganglio óptico, parótida. Por último, núcleo dorsal del vago, tenemos que se encuentra a nivel del bulbo y su axón se dirige hacia la neurona número 2 en los ganglios viscerales del décimo par craneal. Y esta va a servir para la inervación de las vísceras del tórax y también para las abdominales. ¿Ok? Vísceras del tórax y abdominales. Ya. Vamos a ver el recorrido del núcleo salivatorio o salivar superior. ¿Ok? Un momento. Ya. Este núcleo salivatorio o salivar superior va a tener influencia de dos ganglios que vemos acá. ¿Ok? Tenemos entonces acá, salivatorio superior a través, a través del nervio intermedio, ¿ok? Intermedio o de Gruisberg, pero como intermedio les basta, ¿ok? Nervio intermedio se va a ir hacia el ganglio pterigopalatino, ¿ok? Núcleo salivatorio superior, nervio intermedio, ganglio pterigopalatino. Del ganglio pterigopalatino va a encontrar su segunda neurona en la glándula lagrimal y las glándulas nasales, ¿ok? Lo podemos ver acá. Se va a la glándula lagrimal y a las glándulas nasales, ¿sí? Su otra vía, también a través del nervio intermedio, va a ser hacia el ganglio submandibular o submaxilar. ¿Ok? Submandibular o submaxilar. A través del nervio intermedio o cuerda del tímpano en este caso. ¿Ok?
llega a la cuerda del tímpano y se va al ganglio submaxilar, está acá. ¿Sí? Y del ganglio submaxilar se va a distribuir para las glándulas submandibulares y sublinguales. ¿Ok? Submandibulares y sublinguales. Hasta acá, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? ¿Todo bien hasta acá? Todo claro. Ya, gracias. Seguimos. Tenemos el aferente visceral general. Si ya estamos hablando de aferencia, es decir, que estamos hablando de sensibilidad. ¿Ok? Y como es visceral, bueno, vamos a ver vísceras, pues, ¿no? Entonces, ¿de cuál va a estar constituido? Va a estar constituido por el noveno par craneal, desde la faringe y desde las vísceras tóraco-abdominales por el décimo par craneal. ¿Ok? Décimo par craneal, tóraco-abdominales, faringe, noveno par craneal. Entonces, el primero tiene a su primera neurona, este, tiene a su primera neurona a nivel del ganglio superior e inferior del noveno par. De acá se va a través de un axón eferente a los 2/3 inferiores del núcleo del fascículo solitario. ¿Ok? 2/3 inferiores del núcleo del fascículo solitario. Y al tercio, bueno, el tercio superior no, ya. A nivel de las vísceras tóraco-abdominales, vamos a tener el cuerpo de la neurona número 1 en el ganglio inferior del décimo par. De acá, de la misma forma, vamos a tener un axón eferente que ingresa al bulbo para encontrarse con su neurona número 2. ¿Ok? De igual forma, en los 2/3 anteriores del núcleo del fascículo solitario. De acá les puede preguntar qué núcleo va a estar incluido o qué núcleo se corresponde con el sistema aferente visceral general. Tenemos al fascículo solitario. ¿Ok? Aferente visceral especial. Cuando les hablen de especial, mayormente tiene que ver eh, con los sentidos. Con los sentidos. Entonces, en este caso, vamos a tener al gusto. ¿Ok? En el gusto vamos a tener a la neurona número 1 que se encuentra en los ganglios del séptimo, noveno y décimo par, ya que recuerden que la lengua, según el nivel en el que estemos, ¿no? Si es anterior, posterior o ya en epiglotis, depende de dónde estemos, tiene una distinta inervación. La parte anterior está inervada por el séptimo par, la parte posterior por el noveno y el epiglotis ya por el décimo. Entonces, es por esto que en esta vía aferente visceral especial tenemos a todos estos nervios, ¿ok? Por la distinta inervación de la lengua. Entonces, retomando, primera neurona a nivel de los ganglios del séptimo, del noveno y del décimo. Su axón aferente va a llegar hasta las papilas gustativas localizadas en la lengua. En el séptimo bis, como les había comentado, están los 2/3 anteriores de la lengua, el noveno para el tercio posterior y el décimo para la epiglotis. ¿Ok? Ahora, la sensibilidad de estos puntos se van, depende del nervio. ¿Ok? El séptimo se va al ganglio geniculado. Su axón eferente, la neurona número 1, se va al bulbo. Y del bulbo se va con el tercio superior del núcleo del fascículo solitario, donde se va a encontrar la neurona número 2. ¿Ok? Fascículo solitario, teníamos los 2/3 anteriores vistos en la diapositiva anterior, y el tercio superior va a tener que ver con el gusto. ¿Ok? Con el gusto. Bueno, teníamos al séptimo par. El noveno par, vamos a tener que su neurona número 1 se encuentra a nivel del ganglio inferior y su axón eferente se va de la misma forma al tercio superior del fascículo solitario. El décimo, para terminar, igual, se va al ganglio inferior y el ganglio inferior se va al tercio superior del núcleo del fascículo solitario.
¿Ok? Acá tenemos esquematizado al fascículo del tracto solitario. Recuerden que el tercio superior va a ser gustativo y todo lo demás va a ser lo visceral que habíamos visto, ¿no? Entonces, tercio superior está reservado para la parte gustativa, ¿ok? Y se puede llamar también núcleo gustativo. Los dos tercios inferiores van a tener el componente del núcleo respiratorio dorsal, el baroreceptor, el núcleo comisural y tiene esta función vegetativa que les había comentado, ¿no? Acá. Como acá estábamos hablando de la aferencia visceral general, de las vísceras tóraco-abdominales, ¿no? Tóraco-abdominales, acá ya tenemos todo lo que es la respiración, ¿no? Entonces por eso vamos a tener el núcleo respiratorio dorsal. Que además recuerden que a nivel del corazón también teníamos, corazón, arterias, teníamos distintos vasoreceptores, ¿ok? Entonces por eso núcleo vasoreceptor. ¿Ok? Todo esto se encarga de la función vegetativa. Ya. Seguimos. Tenemos aferente somático general. El aferente somático general se va a encargar de la sensibilidad de la cara, de la mucosa oral y nasal y sensibilidad de la dura madre. Tenemos sensibilidad termoalgésica, donde vamos a tener al núcleo número 1, que es el ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser del quinto par craneal, ¿no? Recuerden que el trigémino tenía que ver con todo lo que es sensibilidad de la cara. Entonces acá estamos viendo de dónde viene eso. Sensibilidad termoalgésica, ¿ok? Ganglio de Gasser, neurona número 1, a través del quinto par craneal al núcleo trigeminal espinal en el bulbo raquídeo. ¿Sí? Luego tenemos a la sensibilidad epicrítica y táctil, también de la que se va a encargar el ganglio de Gasser, junto con el nervio trigémino, específicamente se va a ir al núcleo trigeminal principal. ¿Okay? La termalgesia, núcleo trigeminal espinal, epicrítica y táctil, núcleo trigeminal principal. ¿Okay? Hay diferencia ahí. Aunque está táctil, epicrítica y termalgesia. ¿Ok? Luego tenemos a la propiocepción. ¿Ok? La propiocepción. Tenemos a la neurona número 1 en el núcleo de la raíz mesencefálica del trigémino. ¿Ok? Núcleo de la raíz mesencefálica del trigémino a nivel del colículo inferior. De acá la información se va a ir a la neurona número 2, de igual forma en el núcleo trigeminal principal. ¿Ok? Núcleo trigeminal principal. Entonces en el trigeminal principal vamos a tener sensibilidad epicrítica, táctil y propioceptiva. En el trigeminal espinal tenemos a la termoalgesia. ¿Ok? Esto está acá. Acá es una redundancia ya que ya se les había mencionado, todo lo que es sensibilidad va a estar en el asta posterior. ¿Ok? Ya, está ahí. Listo. Tenemos después aferente somático especial. Recuerden que les había comentado que todo lo que sea especial va a tener que ver con los sentidos. Ya habíamos visto el del gusto, ahora vamos a ver el de la audición. ¿Ok? La audición va a tener relación con el órgano interno, específicamente con el caracol, ya que en oído interno tenemos caracol, tenemos vestíbulo. Caracol se encarga de la audición y el vestíbulo se va a encargar del equilibrio. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tener a la neurona número 1 en el ganglio de Corti. Este ganglio de Corti se encuentra a nivel de la columela del oído interno. ¿Okay? Su axón eferente va a llegar del mismo órgano de Corti y el axón eferente se va a ir por el octavo par craneal. ¿Okay? Octavo par craneal llega hacia el núcleo coclear ventral y dorsal. ¿Okay? Esta es la audición. De la misma forma, vamos a tener al equilibrio que les había comentado que vamos a tener acá al vestíbulo. ¿Okay? Entonces tenemos el equilibrio
Neurona número uno en el ganglio de Scarpa. De igual forma, en el octavo par craneal, ¿ok? Vestíbulo coclear, octavo par craneal, que va a tener su axón aferente que llega hasta las ámpulas de los conductos semicirculares. ¿Ok? Conductos semicirculares. Para la parte de la aceleración angular en los tres planos y desde la mácula del utrículo y sáculo para la aceleración lineal. Desde aquí se va un axón eferente, ¿ok? Sale la información hacia la neurona número 2 que se encuentra en el bulbo, específicamente en los núcleos vestibulares, ¿ok? 4 núcleos vestibulares. Entonces recuerden que audición, todo lo que sea el caracol, cóclea, equilibrio, vestíbulo, ¿ok? Los conductos semicirculares y todo lo que sea núcleos vestibulares. Hasta acá, chicas, la primera parte de esta asesoría 10. Hasta acá, ¿alguna pregunta para ya terminar? Una pregunta. ¿Las ámpulas de los conductos semicirculares es igual a ampollas de los conductos semicirculares? Sí, ámpulas y ampollas son lo mismo. Gracias. Ahí también, sensibilidad epicrítica. Ahí está. No había entendido ese término. ¿A qué se refiere? No, ya, epicrítica. Mira, es como, no sé cómo explicarte, es medio, mira, lo que es propioceptivo es el, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? A ver, te lo mando mejor, ¿ya? Para no confundirnos. Ya, es la capacidad de distinguir entre detalles finos y precisos de la percepción táctil y propioceptiva. ¿Se entiende? Creo que sí. O sea, en sí sería como que cosas táctiles, pero como Finas. que finas, por así decirlo. Sí, ¿no? O sea, que se perciben fácilmente, supongo. Claro, porque hay tacto grueso y tacto fino. El tacto fino, por ejemplo, el ejemplo clásico que te ponen es el de cuando tocas una moneda, ¿no? Tú tocas una moneda y le sientes los relieves, sabes que es una moneda, por ejemplo, de 5 soles, qué sé yo, le sientes el escudo por atrás, entonces esa es una sensibilidad fina. Y el tacto grueso es simplemente, ¿no? Tacto grueso, tocarte, no es tacto grueso, no estoy distinguiendo una estructura específica, sino que estoy tocando mi brazo. Entonces, esas diferencias. Ah, ok, ya entendí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, les voy a pasar el post-test y con eso terminamos, ¿ok? La siguiente semana estaríamos viendo esta segunda parte junto con la primera parte de la asesoría 11 que ahorita no recuerdo qué es. Eh, pero, a ver, tracto del RAFE, ya. De acá, lo más importante que tienen que recordar son las estructuras, ¿ok? ¿Qué está lateral a qué está medial a qué? ¿Ok? Los orígenes aparentes, esto es importantísimo, ¿ok? Orígenes aparentes, ¿de dónde está saliendo el, el nervio? Algo que me olvidé explicarles es que los nervios craneales tienen dos orígenes, ¿ok? Tienen un origen aparente y un origen real, por así decirlo. El origen real son los núcleos, ¿ok? Que hemos ido mencionando paso a paso, ¿no? Por ejemplo, el núcleo del patético va a ser el núcleo del cuarto par craneal que se encuentra a la altura de los colículos inferiores, ¿no? Esos son los orígenes reales. Y los orígenes aparentes son estos, es desde donde yo veo salir el nervio, por así decirlo, ¿no? Entonces, son dos diferencias, dos orígenes diferentes de los nervios craneales. Normalmente,
de los, de los nervios craneales, el origen aparente va en orden, ya que por eso se le da un número, ya que, por ejemplo, ¿no? El óptico va a estar más arriba, el tercero, y si se dan cuenta acá ya vamos bajando, ¿no? Tenemos tercero, cuarto, bajamos, tenemos el quinto, seguimos bajando, tenemos sexto, ¿no? Entonces, los números están por algo, ¿no? Está porque es el orden que se le da anatómicamente. Más o menos para que se acuerden en caso les pregunten algo de esto, ¿no? Si les preguntan el tercero, más o menos puedes ubicar, o sea, puedes descartar que no va a estar abajo el tercero, ¿no? Va a estar arriba. Entonces, más o menos puedes ver que está a altura de mesencéfalo. Si te preguntan décimo, onceavo, doceavo, ya como son los últimos números, tienen que estar abajo, entonces tienen que estar sí o sí en bulbo, ¿no? Entonces, para que lo relacionen, porque si se aprenden todo de memoria, sé que es tedioso. Entonces, tienen que aprender alguna manera de poder relacionar las cosas para que no sea tan memorístico, pues, ¿no? Eh, Eso. Entonces, recuerden que es en orden, ¿no? Va bajando según los números. De ahí, nada más, creo que nada más hasta ahora. Ah, acá los núcleos igual, como les digo, las ubicaciones, los núcleos, ¿ok? Que el núcleo de Gol va a estar en el tubérculo delegado, que el de Burdach va a estar en el cuneiforme, porque estas, por ejemplo, me acuerdo que en mi ciclo las tuvieron que anular porque no las respondió casi nadie. ¿Ok? Entonces, son preguntas que vienen, no son rebuscadas, están en el PPT. ¿Ok? Entonces, esto también que el delegado tiene que ver con las piernas, miembros inferiores, cuneiforme con miembros superiores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nada, chicas, con eso vamos a terminar. Les paso el post-test por el grupo en un ratito y ya. Que tengan un buen domingo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Bueno. gracias, hasta luego.